Buenas tardes, traders. Feliz domingo. Espero que todos estén pasando un excelente día de descanso. Vamos a repasar la semana que estuvo impresionante para los vendedores. Es oficial, el Nasdaq 100 lo tenemos en mercado bajista. Podemos ver en la imagen cómo cerraron los principales índices este viernes y lo cerca que estuvimos de activar un circuit breaker de 15 minutos. El SPY cayó 10% en tan solo 2 días. Esta es la séptima vez que sucede en su historia. Las últimas fueron en el 2020, 2008 y 1997. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Con ellas creo que se resume muy bien el sentimiento del mercado esta semana. La pregunta del millón, claro, es, ¿estamos en el piso del mercado? ¿Es esta la capitulación? Recuerden, nadie lo sabe, pero vamos a apoyarnos de nuestro análisis técnico para ver qué escenarios podrían darnos un riesgo-beneficio que tenga lógica y sentido para una posición en contratendencia en los próximos días. Pero antes, vamos a darle un repaso a los catalizadores del evento. Lo primero es que sabemos es que obviamente Trump sorprendió al mercado cuando anunció tarifas mayores al 10%. Después el viernes, China escaló la situación y anunció un 34% de incremento para Estados Unidos. Después Powell termina la semana anunciando y diciendo reiteradamente que no tiene ninguna prisa para cortar las tasas de interés. ¿Qué otra cosa es interesante? Obviamente nuestro calendario de resultados de empresas. Aquí tenemos que revisar primero que ya el viernes tenemos el banderazo verde con los bancos para iniciar la temporada alta de resultados. Vamos a tener resultados importantes como de JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Morgan Stanley, entonces súper atentos. Creo que el otro adicional interesante podría ser el de Delta. Y bueno, ya veremos después del el miércoles que lleguemos a ver si este ticket nos da alguna estructura para trabajar intraday. Fuera de ahí, no tengo nada más interesante. Ahora tenemos que revisar también lo que es el calendario de económico, muy importante. Lunes y martes lo tenemos completamente despejado. El miércoles vamos a tener las minutas de la Fed ya entrada en la sesión de la tarde. Vamos a tener datos muy importantes que tienen que ver con la inflación, lo que es jueves y viernes. El jueves vamos a empezar con el CPI, que ese siempre nos genera muy buena volatilidad para trabajar de forma intraday. Y el viernes el PPI, que también puede estar muy interesante, junto con el sentimiento de consumidor y las expectativas de inflación. Si se fijan todos, tienen el carácter de rojo de prioridad número 1, entonces no lo olviden para la semana, estar súper atentos. Al final también me gusta darle una revisada a lo que es esta tabla que nos permite ir llevando un registro de las expectativas que tiene el mercado respecto a los próximos recortes de tasas de interés. Hay aquí unas cositas interesantes a subrayar. Creo que la primera es que ven esta tabla de su lado izquierdo es la de la semana pasada y esta tabla de su lado derecho es la de este domingo. Entonces, primero podemos ver que hay una disminución en la probabilidad de que se mantengan las tasas sin ningún recorte en la próxima reunión en mayo. Si ven aquí está marcando 81% y aquí ya lo tenemos en 70% y en esta semana se estuvo bajando a 69, 68, entonces hay que estarlo revisando muy detenidamente. Y el otro detalle importante es que podemos revisar que tan solo hace una semana el mercado tenía expectativas de 3 recortes para este año y ya este domingo el mercado quiere aumentar un recorte más en este año 2005. Entonces, muy atentos a lo que Powell puede estar
diciendo noticias al respecto para tener la mejor ventaja en nuestras sesiones intraday. Y ahora sí, podemos ir al análisis técnico del SPY. Listo. Análisis del SPY. Traders, aunque estamos en la primera semana del mes, quiero comenzar con la gráfica mensual para repasar un nivel clave como objetivo si la venta continúa antes de tener algún patrón de reversión y adicional resolver una duda importante que creo que todos podemos estar teniendo ahorita, y es: ¿la tendencia mensual alcista está terminada? ¿Estamos de repente en una tendencia mensual bajista? En mi opinión, no creo que estemos todavía ahí. Y aunque el domingo pasado yo comentaba como uno de los objetivos principales este 525 para actuar como mínimo creciente dentro de la tendencia mensual, pues sabemos ahora que de momento no sirvió como soporte, ¿verdad? El precio está muy por debajo de ese nivel. Y entonces tenemos que realizar nuevamente el conteo de picos eh, para ver dónde podría estar el siguiente nivel clave objetivo, ¿no? Entonces podemos ver que aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos un mínimo suave, aquí tenemos un mínimo firme porque hay un cambio de tendencia semanal, aquí tenemos otro mínimo suave que, si se fijan, todavía el precio no ha tocado, que es por ahí de la zona 500. El tocar esta zona nos podría generar mínimos iguales en la tendencia mensual. Entonces, esto es algo que todavía no sucede, pero lo que a mí más me interesa es este previous all time high que está en la zona del 480. ¿Y por qué? Bueno, creo que hace una muy buena confluencia con lo que es esta tendencia del mínimo del COVID. Aquí la podemos más o menos dibujar. Luego tenemos este previous all time high y podríamos ver aquí esta zona del 480 que les estoy comentando, muy interesante para que el precio pueda realizar un mínimo creciente mensual. Ahora, ¿qué otra cosa me puede ayudar a validar esta hipótesis? Es revisar precisamente los niveles FIBO de este mínimo del COVID, que es un ciclo de 5 años. Entonces, si se fijan, esa posibilidad que estoy marcando de soporte en el 480 estaría ocurriendo muy por encima del nivel 38.02, importante para mantener la continuidad de este movimiento. Entonces, esas son las ideas que traigo en la gráfica mensual. Creo que ahora me gustaría pasar, vamos a revisar la gráfica semanal. Aquí obviamente vamos a empezar como siempre con la estructura de nuestra vela, que podemos ver claramente es de cuerpo rojo expansivo con una mecha en su máximo 567.50 y sin mínimo y sin mecha en el mínimo de 505, un cierre bastante débil, un rango muy grande en comparación a lo que hemos visto recientemente. Esto sin duda es que los vendedores están en control cuando nos referimos a estructura. Ahora, cuando estamos hablando de localización, también no tiene duda que los vendedores están en control. Tenemos aquí un nuevo máximo decreciente con un nuevo mínimo decreciente en relación a la vela anterior, ¿no? Ahora, también es importante señalar
que este movimiento bajista que tuvimos es prácticamente de la acción que tuvo el precio el jueves y el viernes. Lo que fueron lunes, martes y miércoles, el precio se estuvo consolidando en lo que es esta zona, que para mí es la segunda zona de distribución en esta tendencia firme bajista semanal que tenemos, ¿no? Entonces, si se fijan, aunque el lunes, martes y miércoles tuvimos esta acción de contratendencia, el precio nunca pudo encontrar aceptación por encima del nivel 565 que habíamos estado manejando las últimas semanas, ¿no? Porque de hecho, inicialmente cuando estábamos viviendo lo que fue esta semana, platicábamos de como una posibilidad que el mercado pudiera hacer soporte y continuar, ¿no? Evidentemente eso no pasó, de ahí el mercado estuvo 2 semanas más consolidándose o distribuyéndose más bien en la zona y finalmente esta semana tenemos este testeo a la zona que eventualmente es rechazado fuertemente por los vendedores. Entonces, claramente los vendedores siguen en control de la gráfica semanal. Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué es lo siguiente que me gusta estudiar? Obviamente son los niveles Fibonacci. Primero tenemos que ver este Fibo de agosto porque fue un nivel que me estuvo sirviendo desde que empezó el año. Obviamente ahorita el nivel ya está rebasado y por lo tanto ya no tiene utilidad y tenemos que pasar a lo que es el FIBO más reciente. Analizar lo que es el movimiento desde el máximo 613 hasta el mínimo de este viernes en 505. Y lo primero que podemos observar es que aun cuando el precio fuera a retroceder o a recuperar parte o la mayoría del movimiento de la semana pasada, tiene mucho espacio en lo que es esta zona para generarnos un nuevo máximo decreciente en lo que es la tendencia bajista que tenemos actualmente. Entonces, todo esto sigue confirmando lo que les comentaba, esto como una zona de distribución, todo esto como una posible zona para un máximo decreciente y continuar con la tendencia bajista. O sea, semanalmente no tenemos nada que nos grite algún indicio para los compradores, ¿no? Entonces, creo que por ahí está muy interesante toda esa información. Y déjenme ver si me está faltando eh, algo. Ok, creo, entonces vamos a manejar lo que es esta parte de la zona baja de esta distribución que es más o menos en confluencia con el 550, que es este mínimo, como esta resistencia, ¿no? Y es toda la acción que no pueda superar esta zona, pues evidentemente va a ser para los vendedores. Entonces, ahora sí, vamos a revisar lo que es la gráfica diaria, ir granulando más los movimientos y vamos también a hablar de lo que es el tema de la capitulación o del piso del mercado. Ok, lo primero que quiero señalar es los escenarios que nos podrían dar indicios fuertes de que una recuperación en V se pone en juego. Podemos hacer nuestro análisis a partir, disculpen, déjenme ir por acá, a partir del evento del 5 de agosto, que fue lo del Carry Jane Trade, donde tenemos precisamente lo que estaríamos buscando la próxima semana, que es esta recuperación en V, ¿no? Se recupera, hace un nuevo mínimo creciente y sigue avanzando. Entonces, lo principal que podemos ver es que aquí, al final de este movimiento, el precio abre en un gap bajista, vean,
pero tiene ya al final muy poca continuación del movimiento y entonces puede revirar para los compradores y hacer el llenado del gap y cerrar lo que es alto, ¿no? Y así continuar. Entonces, la apertura de una sesión, sobre todo este lunes, de un gap bajista que tenga poca continuación del movimiento y de ahí tenga un reviro interesante para ir a llenar el gap, puede ser un indicio bastante fuerte de esta recuperación en V. Y es uno de los escenarios que estaría buscando, ¿no? Y definitivamente un escenario donde podamos abrir en un gap bajista lo que es este lunes, pues no está tan descabellado, ¿no? Porque cerramos el viernes en el mínimo. O sea, el precio dejó de caer porque la sesión simplemente terminó. Entonces, repasando ese escenario, lo que tendríamos, permítanme, lo que podríamos tener entonces es uno, lo que es esta apertura del gap bajista sin aceptación por debajo del overnight low y esta confirmación del llenado del gap para regresar al rango del día viernes. Ahora, otro escenario interesante también es que abriéramos dentro del rango del viernes, fuéramos a explorar por debajo del previous day low, y de ahí el mercado se revirara fuertemente para los compradores. Esto es una estructura de trampa bajista y son de las mejores estructuras que nos pueden ofrecer grandes oportunidades dentro del mercado. Entonces, esas son algunas de las cosas que estaría buscando inicialmente la próxima semana. Creo que me adelanté un poco con los escenarios, pero creo que era importante atacar un poco el tema de la posible capitulación y piso del mercado. Ahora vamos a regresar con lo básico que analizamos siempre en nuestra gráfica diaria y obviamente es el movimiento esperado semanal. Aquí tenemos lo que es la resistencia del movimiento. Si se fija, nos da la probabilidad de un máximo decreciente que lo analizamos cerrando el primer gap que dejó esta semana el precio, pero también es dejando el precio muy por debajo de nuestra resistencia semanal 550. Entonces, cualquier máximo decreciente, como lo comenté hace un momento, por lo que es esta zona, por lo que es esta zona, mantiene la tendencia bajista semanal y diaria intacta. Entonces, eso es muy importante. Y del lado, obviamente, del soporte, que lo tenemos hasta acá en el 472, pues obviamente también nos deja la estructura de un nuevo mínimo decreciente, nos acerca muchísimo y de hecho se pasa con lo que es este previous all time high de 480 que tenemos como objetivo en la gráfica mensual. Entonces, estando dentro del movimiento esperado semanal, este nivel, pues hace muy probable lo que les comentaba en la gráfica mensual, o sea que el precio pueda seguir cayendo e ir a buscar este mínimo creciente mensual para continuar, ¿no? Estos son casos hipotéticos, claro. Ok, entonces ya vimos lo que es el movimiento esperado semanal. Y ahora por último vamos a hablar de la gráfica de una hora, donde aquí podemos tener la visualización de los anchors VWAP intraday que me gusta manejar y que nos pueden ofrecer confluencias importantes. En este caso, obviamente por
acción del precio súper bajista que tuvimos esta semana, pues todos estos Anchor VWAP los tenemos por encima del precio, y mientras el precio se mantenga en este estado, pues va a ser muy difícil que la gráfica de una hora pueda cambiar, ¿ok? Entonces vean cómo el escenario planteado, si vamos uniendo un poco las ideas sobre la recuperación en V, sobre las estructuras de trampa bajista, podríamos tener para trabajar. Entonces, primero, como iniciamos, abrimos en rango, el precio va a buscar por debajo del previous day low, se regresa a rango, nos ofrece lo que es un mínimo creciente por encima de este 511.50, que es el mínimo de agosto, que ya retrocedimos al 100%, lo mencionamos en la gráfica semanal, y de ahí entonces podríamos tener como objetivo primero este 525, ¿no? Este trade nos puede ofrecer una relación riesgo-beneficio bastante interesante que se podría ver de esta forma. Entonces, obviamente, llegando aquí a nuestro objetivo, tendríamos que reconsiderar, porque no podemos olvidar que la tendencia diaria, semanal, diaria y semanal es bajista, ¿no? Entonces, ese es un escenario que me interesaría mucho participar. El segundo escenario también podríamos considerar lo que sería una consolidación de precio por encima del previous day low, pero por debajo del 511, lo que haría muy probable ir a hacer una perforación de mínimos iguales en el 505 y continuar a la baja como primer objetivo al 595. Ok, y entonces, claro, también podríamos tener el siguiente escenario, que es esta recuperación en V, el precio sube, ingresa ya lo que es el primer gap, hace un mínimo creciente, y aquí podríamos igualmente tener otro escenario con una relación riesgo-beneficio también bastante interesante, ¿no? Obviamente en este de mínimos iguales, pues para manejar el corto tendríamos que buscar una relación de riesgo más o menos así. Entonces, creo que están bastante interesantes esos casos hipotéticos, y una vez si llegamos a testear el 4.95, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente hay una continuación del movimiento bajista, el precio testea el 4.95, de ahí podría rebotar, pero cualquier máximo decreciente que no pueda superar el 511 nos abre definitivamente la puerta para ir a buscar el 480 mencionado en la gráfica mensual. Entonces, bueno, ahí tienen mi análisis semanal para el SPY. Espero que les sea de mucha ayuda. Tengan mucho éxito en la semana, cuiden muchísimo su riesgo y nos vemos en el QQQ. Listo, traders. Continuamos con el QQQ. Sabemos que la estructura es muy similar al SPY. Aquí en lo que es la gráfica mensual, lo primero que podemos notar es que estamos más lejos que en el SPY de esta tendencia alcista que tenemos desde los mínimos del COVID. Tenemos estos niveles que creo que son muy interesantes porque fueron obviamente en su momento, al igual que con el SPY, manejamos objetivos en los retrocesos que pudieran funcionar como soporte y no lo hicieron. Este 480 fue uno de los primeros. Ya en esta primera semana de abril actuó como resistencia. Después teníamos como objetivo el 450, que igualmente el precio perforó sin mayor problema, y entonces se nos abre la puerta para el siguiente nivel, que sería
parte del previous all-time high del 2021 que está en el 405. Entonces, esos serían mis objetivos en la gráfica mensual. Creo que igualmente si le damos un repaso a los fibos de COVID, podemos confirmar que todo esto estaría sucediendo por encima del nivel 38.2, que nos interesa para darle continuidad a esa tendencia alcista que tenemos desde ese mínimo. Entonces, ahora continuando en nuestra gráfica semanal, podemos ver una vela con una estructura muy similar a la del SPY, un gran cuerpo expansivo rojo sin mecha en su mínimo, con una mecha larga en su máximo, que fue hacer la consolidación dentro de este rango de 3 semanas que tuvo el precio. Seguimos en una tendencia bajista firme semanal. Podemos ver aquí este nuevo máximo decreciente, mínimo decreciente, mínimo decreciente y mínimo, ¿no? Entonces, no hay como para dónde esconderse. Los vendedores tienen el control de esta, perdón, de esta temporalidad todavía, ¿no? Obviamente podemos también repasar lo que es el Fibonacci de agosto, que al igual con el SPY nos estuvo sirviendo para revisar nuestros niveles, poner objetivos, seguir la narrativa del mercado. Podemos ver también que ya estamos aquí en un mínimo igual con este mínimo de agosto. Entonces vamos a revisar igualmente el FIBO más reciente, que nos deja con la misma estructura que en el SPY, ¿no? O sea, con la posibilidad de que aun cuando el precio pudiera recuperar la mayoría del movimiento de la semana pasada, podría muy bien tener aquí un espacio para estructurar un nuevo máximo decreciente en lo que es este mínimo de esta zona de distribución que tenemos en estas semanas. Entonces, no hay nada todavía para los compradores desde esta perspectiva. Ahora bien, vámonos más granular. Denme unos segundos. Listo. Vamos a revisar lo que es ya la gráfica diaria. Obviamente vamos a empezar con lo que es el movimiento esperado semanal. Como siempre lo hacemos en esta gráfica, podemos ver cómo la resistencia en 4.51 nos da la probabilidad de que sí se pueda cerrar el primer gap dejado en esta semana, pero igualmente dejar la estructura del máximo decreciente comentado, que estaría muy por debajo de este mínimo de esta zona de distribución que comentamos en la gráfica semanal. Entonces, los vendedores en control, ¿verdad? Luego tenemos acá del área de soporte en el 393 la estructura de un nuevo mínimo decreciente. Entonces, al igual que con el SPY, lo que podemos estar esperando para trabajar esta semana, obviamente, es el que podamos abrir en rango, hacer una trampa para ir a explorar por debajo del previous day low, que no se mantenga y revire dentro del rango, nos genere un mínimo creciente intraday, que si se fijan aquí en el QQQ, el previous day low y lo que es el mínimo de agosto están más juntos que lo que es en el SPY. Entonces aquí nos puede dar ya un poquito más de confirmación para ir a buscar un movimiento de contratendencia con el primer objetivo en el 440. Después, obviamente, si llegáramos a generar una perforación de este nivel con otro mínimo creciente que lo valide como soporte, podríamos revisar lo que es el llenado de gap. En estos dos escenarios alcistas, recuerden mucho estar buscando un riesgo-beneficio que se asemeje más o menos a esta relación, ¿no? Esto es lo que estaríamos buscando en este primer trade, y después estaríamos buscando algo similar
en el llenado del gap, que obviamente pueda ser interesante desde el riesgo-beneficio de la posición, ¿no? Eso es lo más importante siempre que estamos cuidando como traders todos los días. Igual una aceptación, una consolidación de los precios por debajo del previous day low, que igualmente mantenga el mínimo de agosto por encima del precio, va a abrir la puerta eventualmente para que podamos ir a buscar el previous all-time high del 2021, 404.50. Obviamente podemos revisar aquí un primer objetivo en este nivel intermedio para mí, que es el 414, y bueno, ya después buscaríamos el 44.5. Al igual que con el SPY, si hay una continuación de la venta, cualquier reviro alcista que pudiera tener el precio y que nos pudiera ir a marcar un máximo decreciente por debajo del mínimo de agosto, bueno, hace todavía más inevitable como estos escenarios que les estoy planteando, y también pues sobre todo rebasar estos objetivos como es el previsto Tajal, el 405, ir hasta el movimiento esperado semanal en el 393. Tenemos por acá también como pendiente un pequeño gap que el precio tiene desde finales del 2023. Entonces también podría estar, si el movimiento está muy fuerte, podría estar en juego, ¿no? Ok, eso sería todo. Espero que tengan un excelente día, que les ayude mi análisis. Mucho éxito para la semana. Recuerden, seguimos en un entorno de volatilidad alta. Tenemos que ser muy ágiles para manejar nuestros trades, para abrir nuestros trades, cerrarlos. No pasa nada si no podemos encontrar nada claro o no vemos nada claro en el mercado. El mercado no se va a ir a ningún lado. Siempre vamos a tener un nuevo día para tradear. Hasta luego.